Seguimos con este estudio de Hechos de los Apóstoles impulsados en la dirección correcta. Lo importante es tener un destino en la vida, ¿sí? Lo importante es tenerlo claro, y como iglesia también, como cristianos también, pero también lo importante es no perder ese rumbo, porque a veces uno tiene el destino, pero después pasan cosas y se va desviando de lo que Dios quiere para la vida. Y Hechos 20:24, que es la serie, no me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida, lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, que es dar testimonio del inmenso amor de Dios. La pregunta que uno se hace frente a la repetición de este versículo que hacemos todos los domingos es: ¿qué es lo que te importa en la vida? ¿Qué es lo que a mí me importa? Aquellas cosas que le doy valor, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos automáticamente Dios, pero cuando tenemos, como vimos en finanzas, cuando tenemos alguna pérdida, cuando tenemos alguna cosa que Dios no nos da, ¿sí? ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo hablamos? ¿Sí? Porque a veces perdemos cosas y no estamos preparados para eso. Entonces, ¿qué es lo que importa en la vida? Pablo decía, no me importa lo que tenga que perder. Si hoy estoy acá y mañana no estoy, o si mi vida pasa esto, lo que me importa es terminar bien. ¿Sí? Yo quiero terminar bien. De nada me sirve decir, bueno, 50, 60 años de vida, vamos a poner un poco más, 80, 90, porque estoy cerca de una de las edades que mencioné, y 40 años fiel, y el resto, lo que importa es terminar la carrera con gozo, y es apuntar en la dirección correcta. El domingo pasado estuvimos hablando de los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Los creyentes forman una comunidad. Y mencionamos dos cosas de repaso. La asamblea, la iglesia, se tradujo en algunos lenguajes, sobre todo en Europa, con esa palabra que aparece ahí, y esa traducción redujo el concepto de iglesia a un edificio donde lo que se hacía en el edificio era importante, lo más importante, el que hacía cosas en el edificio visibles era muy importante, y el que no. Entonces eso es una negación al concepto del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hablamos de la vida de la iglesia, que es una comunidad, todos formamos parte de una comunidad donde nos congregamos, acá todos juntos, pero también nos congregamos en la semana. Yo estaba hablando con alguien en la semana, entonces, ¿de qué hablaste el domingo? Le expliqué esto, y le dice, ahora nos estamos congregando. Y me dijo, no, si no estamos en el domingo. En el domingo nos congregamos todos, pero ahora nos estamos congregando porque estamos exhortándonos los unos a los otros. En realidad yo lo exhortaba y él escuchaba. Nos estamos animando. Eso es congregarse también. La comunidad de la iglesia no solo se reúne una vez a la semana, sino que nos congregamos en grupos pequeños, nos congregamos, ayer tuvimos un encuentro lindo de matrimonio. Entonces, la iglesia es una comunidad viva, ¿sí? Ahora, yo quiero en esta reflexión, que lo hice en el anuncio también, yo quiero decir algunas cosas que yo he vivido, que fui parte también de eso, y que estoy arrepentido, ¿sí? Que hoy por hoy tal vez ustedes dicen, ¿de qué está hablando este? Pero en mi generación, cuando yo era un poquito más joven que ahora, estas cosas eran sagradas, que voy a hablar. Y que en el futuro, o en el presente futuro que viene, pueden ser otras cosas. Pero que esas cosas que yo viví han dañado el concepto de iglesia, ¿no? Una de las cosas que vivía, por la forma de que se predicaba el domingo, que se hablaba,
la iglesia era para algunas personas, ¿sí? Más allá de que se decía que el evangelio es para todos, más allá que se decía que tenemos que predicar el evangelio a todas las personas, todo lo que se decía en un mensaje está bien, está bárbaro, pero en la realidad, en lo conceptual, la iglesia era para algunas personas. Porque había toda una serie de requisitos para ser parte de la comunidad, donde muy pocas personas podían cumplirlos. Entonces, el que venía automáticamente sentía que para ser parte, santo, 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 que no es un himno, sino que es una manera de hablar, tenía que cumplir esos requisitos. ¿Sí? Y el liderazgo decidía cuáles eran esos requisitos. Pero no eran requisitos basados en la Biblia, eran requisitos, muchos de esos requisitos basados en el gusto de algunos, gusto, paladar, ¿sí? De algunas personas, en lo que le parecía, ¿sí? Por ejemplo, alguna persona, estuvimos cantando, algunas personas, en el liderazgo donde yo estaba, decía que algunas canciones eran buenas y otras no eran buenas. ¿Por qué? Se le preguntaba, porque a Dios le gustan estas canciones. ¿Y por qué a Dios le gustan estas canciones? Porque a mí me gustan. Entonces, a Dios le gusta lo que a mí me gusta. Había un código, ¿sí?, que estaba ahí, en el ambiente, donde las personas salvas tenían que cumplirlo, y si vos no eras no cumplías ese código, en realidad estabas mal espiritualmente. ¿Sí? Definían lo que era pecado, definían también, y definíamos, porque uno después se plegó a esta situación, lo que era evidencia de una persona que vivía en santidad y lo que no era evidencia de una persona que vivía en santidad. ¿Sí? Especialmente en la manera de vestir. Entonces se decía, sí, dijo una hermana ahí, que también está cargada como yo. Bueno, no vamos a hablar de... No se podía, ¿no? No se podía. Por ejemplo, 2014, 10 años atrás, yo estaba predicando en un encuentro de jóvenes en Uruguay. Estaba hablando del hijo pródigo, que acá hicimos estudio también. Y bueno, y había gente de mi generación, ¿sí? Que eran los padres de los chicos que estaban ahí, que le cocinaban y todo lo demás, y que me decían lo que yo tenía que predicar. Hablaba del noviazgo, porque acá nadie se pone de novio. Me decían esas cosas para ayudarme en la predicación. Que mi hija, que mi hijo, que no se pone, esto crece. Bueno, todas esas expresiones santas que tenía. Pero me decía, no, ahora la iglesia tiene un problema, me dijo. ¿Por qué? Porque el nieto de fulano de tal, una persona, el nieto de fulano de tal se va a bautizar. ¿Y cuál es el problema? Le digo, que tiene pelo largo. Y la Biblia es clara. ¿Dónde está eso? Le digo. Y me dice, el Levítico dice que el pelo del hombre... Pero el Levítico es un libro para... No, pero la Biblia es clara. Entonces yo le dije, ¿y qué pasa con Sansón? Vieron que soy malo, ¿no? Que ya saben que soy... ¿Pero qué hacemos con Sansón? No entra dentro del código. No, Sansón fue un juez y dio... Bueno, fue una excepción. ¿Pero qué hacemos con el nieto? Porque tiene pelo largo. Bueno, entonces había... basado en un texto bíblico, decían que el hombre no se vista como mujer, lo cual dice Levítico eso, me parece bien, pero ellos decían cómo se tenía que vestir la mujer según su criterio. Entonces la mujer no ponía vestida de cierta manera, sobre todo con pantalones, y se ponían en la puerta, para decir, bienvenida a la casa del Señor. Decían eso, miraban para abajo y la llevaban al cuartito de exhortación, ¿sí? Para decirle que no se repita, que el próximo domingo venga con pollera, ¿sí? Y algunos vinieron con pollera, algunas chicas, y yo le dije, ¿por qué nos volvemos a los pantalones? Porque alguna pollera era complicada. San Pablo decía que estas cosas se destruyen con el uso. El paso del tiempo destruye toda esta... Y eso no tiene nada que ver con una vida cristiana. No tiene nada que ver. La Biblia no habla de eso. Pero nosotros le ponemos... Entonces tenemos
este tipo de cosas, ovejas tirando piedra. ¿Sí? Y ahí está el pobre Jesús, protegiéndola. Entonces, para colmo nosotros teníamos un concepto en la iglesia donde uno nació, una iglesia étnica, la mayoría eran armenios, y ellos creían que el armenio se tenía que casar con el armenio para mantener la santidad. Pero ¿qué pasa? Algunos empezaron a ponerse de novio con argentinas. También son mujeres, ¿no? ¿Qué hacemos con los padres? Pobre pastor, porque para que se separen. ¿Y dónde está en la Biblia eso? ¿Sí? ¿Cuáles serán los problemas de esta generación? Saben que las listas que hacíamos de ropa, de pelo, de ponerse de novio, de... ¿qué más cosas? Las mangas que dijo la hermana. Estas listas nunca incluían, ¿sí? Y yo hablo de esto porque yo hablé con un hermano que fue líder junto en Uruguay conmigo, que estuvimos hablando de estas cosas, y le digo, yo fui parte de eso y no lo veía, dice. Le dije yo. Yo no veía eso. Porque me educaron, ¿saben cómo me educaban a mí? A la fuerza. Porque me sentaban en un rincón y decían, vos Luis tenés que exhortar. Yo era jovencito, empecé a ser pastor a los 24 años. Y era un cascotazo al pastor de lo que tenía que predicar. Un chico de 24 años. Tenés que hablar mal de esto, tenés que hablar más de esto, tenés que hablar más de que cuidarse con el vestido. Todos venían, y los líderes venían y me decían, ¿por qué no hablas más de esto? ¿Por qué no del velo? ¿Por qué no hablas más del velo? ¿Se acuerdan del velo, las mujeres? Entonces yo, a la fuerza, por culpa, empecé a repetir la situación y una vez me olvidé de llevar corbata el domingo y me dijeron que sea la última vez. Entonces yo dije, claro, el aceite desciende por la barba de Aarón y ellos pusieron la traducción por la corbata del pastor. No desciende por la barba de Aarón. ¿Sí? Por la corbata. Entonces, ¿saben lo que no ponían en la lista? La calumnia, la murmuración, el chisme, no estaban en la lista. La avaricia. Todo lo que se está hablando de finanzas es para que no caigamos en la avaricia. Había mucha gente que hacía estas cosas, lo cual sí están en el Nuevo Testamento, pero no estaban en las listas. Y no se exhortaba a la gente que tenía estas cosas, se exhortaba a la gente que venía. Entonces, yo en ese campamento le digo, ¿y el nieto de fulano y fulano? ¿Cómo es? Ah, eso es un excelente chico. Es una persona maravillosa. ¿Y por qué no lo vas a bautizar? Porque tiene pelo largo. Entonces, generación de heridos. Hay gente que no, hoy en el presente, y esto no es el presente de Lomas, lo que estoy hablando ahora, pero en el presente no viene a la casa del Señor, no en este lugar, en cualquier lugar del mundo, porque han sido lastimados con doctrinas que no son doctrina. Son gustos y caprichos de la persona que está en el frente. Entonces, ¿cómo haces vos para vacunar? ¿Cómo haces vos para sacar a una persona que está vacunada en contra del Evangelio por toda esta situación? ¿Sí? Ni qué decir del lugar de la plataforma. Acá tenemos dos. La plataforma donde yo estaba era una altura por acá. Yo subía la escalera y era el ejercicio de la semana, bajaba la escalera y subía la escalera. Pero esta plataforma acá es sagrado, acá es santo, y yo bajo 2 escalones y soy del vulgo. Pues subo y soy santo. El hecho de estar en este lugar me santifica y el hecho de bajar de este lugar me hace del vulgo, me hace como Fernando que está acá enfrente. Este Fernando que tiene pelo largo. Y yo estoy acá arriba ahora. La plataforma como algo santo. ¿Sí? Hay personas que han santificado el edificio a tal punto de
no hablemos esto acá porque estamos en el templo, vamos a hablarlo afuera. ¿Y por qué? Si estamos, este es un edificio. No, porque acá es el templo y vamos a hablar este tema afuera. Se han taladrado con estas cosas. Generación que vive para agradar, o vivió para agradar a las personas, para que lo dejaran entrar a una reunión, tapando las otras cosas de su vida, ¿sí? Y no permitiendo que las personas hablen libremente de sus luchas, de sus problemas, de sus tentaciones, con otro hermano para que oren por esa persona. Estoy teniendo problemas con esto, estoy teniendo problemas con aquello. No podían hacerlo porque se sentían condenados. Entonces, esa cultura generó gente falsa. ¿Sí? Yo me acordaba de esto en el secundario, no éramos cristianos en el secundario, había un amigo mío o compañero que era terrible. Pero el papá me decía, pues llamaba como yo, Luis, dice, el Luis es un santo, no fuma, no toma, no bebe, no tiene vicio, es un santo. Y le digo, ¿por qué no fuma? ¿Por qué no toma? Porque aparte no toma, no bebe lo mismo, pero bueno, ¿por qué no fuma? ¿Por qué no toma, no bebe? Es un santo. Ser santo no es dejar hacer cosas malas solamente. Ser santo es hacer cosas buenas. Porque el santo que solo no hace cosas malas, la verdad que no es un gran mérito. ¿Sí? Hay mucha gente que no tiene a Cristo y es más santa que muchos que tienen a Cristo. Amén. No hablan por atrás, no hacen chismes, no dicen cosas, son personas íntegras, no son avaros. Conozco gente así. Ahora, porque vos no fumás, no tomás, no bebés, no haces esto, vos sos santo porque sos hijo de Dios, primero. Segundo, porque tenés una actividad o una acción de santidad que hace que otra persona quiera seguir al Señor porque vos vivís una vida agradable. No que espantás. Primera visita que hicieron, después que mi mamá aceptó a Cristo en el año 78, vinieron a mi casa, yo era chiquito, ¿sí? Vinieron a visitarla porque había recibido a Cristo, y la recibió mi abuelo, y mi abuela, y estaba mi mamá que la vinieron a visitar para ver si se podía congregar en una iglesia, y yo no era chiquito, yo me acuerdo, los chiquitos que recogen la ofrenda, que van al fondo, ¿saben? Ven. Le había dicho, ¿se sirve algo? Porque mi abuelo tomaba, fumaba y tenía vicio. Entonces, ¿se sirven algo? Entonces las creyentes, nosotros somos evangélicos, nuestros labios no van a tocar, ya está. Después hablarle de amor a mi abuelo, de amor de Jesús, de que Dios nos ama como somos, de que Dios nos recibe. Esas cosas eran parte de la cultura. Entonces, este es el equilibrio. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Y acá es lo que nosotros queremos hablar para poner un equilibrio. La gracia del Señor era lo que caracterizaba a la iglesia primitiva. Era verse frágiles y vulnerables y que fallaban no era un conflicto para ellos, porque el sistema de santidad que ellos tenían no era un conflicto si vos fallabas o eras vulnerable, sino que vos querías amar al Señor y seguirlo. Ese era el sistema. Lo único que nosotros te pedimos es que vos ames al Señor y le sigas, pero no que sea frágil y vulnerable. No tenían ese problema. Admitían sus problemas en la iglesia. Y era una comunidad de gracia y una comunidad de verdad.
La congregación donde yo me crié era perfecta, en verdad, pero no tenía gracia. Porque terminabas de estar en el lugar sagrado y tenías abajo los consejeros que te ayudaban. Y decía, Luis, vos en el mensaje hiciste 2 puntos acá, te olvidaste de esto, te faltó lo otro. Todo era así. Era todo corrección. ¿Sí? Todo. Entonces vos tenías miedo de pasar al frente porque le faltaba gracia. Y hay comunidades donde le falta verdad. Hoy tenemos una apertura rompiendo todo lo que es el Nuevo Testamento, de todas las cosas que el Nuevo Testamento menciona como peligrosas y malas y dañinas, y hay una apertura. Entonces casamos gente del mismo sexo, entonces no pasa nada por esto, no pasa nada. No, la Biblia dice sobre eso. Y tener gracia no significa tener una apertura rompiendo la verdad. ¿Sí? Tenemos que saber bien qué es la verdad y qué es la gracia. La verdad no tiene nada que ver con que me gusta esta música, con que me visto de esta manera, con que, yo qué sé, cantamos 4 coros, 5 coros. No tiene nada que ver con eso. Y la gracia no tiene nada que ver con no pasa nada, sí, si vos tenés esto, lo otro, no pasa nada, los tiempos que estamos, quién puede ser perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va todo, la verdad, por ahí. Entonces, hay cambio de mando de nuevo. Hola. Bueno. Entonces, está la verdad y la gracia. Vamos a dar unos ejemplos en el tiempo que tenemos. La mujer que cometió pecado de adulterio, lo cual en la Biblia está que eso es pecado, Jesús la trató con verdad y con gracia. Los fariseos tenían la verdad, porque dice esto de la palabra, dice esto, dice lo otro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedrearla, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Perfecto. ¿Qué dijo Jesús? Está bien, esto está en la ley, pero también en la ley hay otros pecados. Aquel que no tenga ninguno, tire la piedra. Los más conscientes son los adultos y los menos conscientes, dice que desde el mayor hasta el menor empezaron a irse porque nadie podía tirar una piedra, nadie podía juzgar. Eso es un juego ahí. Y cuando se encuentra con la persona le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno. Yo no te condeno. En otras palabras, no te voy a dar lo que vos te mereces, las piedras. Yo te voy a extender la gracia, ¿sí? Que para eso morir en la cruz. ¿Para qué? Para extender gracia al imperfecto. Pero no sigas el camino. No peques. O sea, deja esto que estuviste haciendo, o que hiciste una vez, o no sé cuándo. Entonces Jesús es equilibrado en las dos cosas. Y la iglesia que le va a ir bien en esta generación va a tener la verdad, pero la gracia. ¿Se entiende? Si nosotros no comprendemos bien el tema de la gracia, va a pasar lo que pasó con mi generación. Porque yo era joven y preguntaba, digo, ¿por qué tanto énfasis en estas cosas? Entonces, yo noté, ahora de grande me doy cuenta, que ellos tenían miedo de la gracia. Porque la gracia es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque el ser humano, cuando se le da gracia, hace cosas que no tiene que hacer. Vos le das gracia a tu hijo, y tu hijo a veces, y que una mamá de antes dice, le das la uña y te agarras la mano. ¿No dijeron eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con el hijo? ¿Le damos la uña o no le damos la uña? Entonces, mejor es sacar todas estas cosas, y esta es la frase que tenemos que tener en claro. Lleno de gracia y de verdad. Pero a mí se me respondió, tenemos que tener la sartén por el mango. ¿Qué significa tener la sartén por el mango? Si vos das gracia,
sacás la mano de la sartén y podemos estar en problema. Entonces la gente se va a desbandar, la gente va a ser infiel, si vos le das gracia la gente va a hacer cualquier cosa. Entonces tenemos que tener el sartén por el mango. ¿Qué significa tener el sartén por el mango? Ser policía. ¿Sí? Y decir permanentemente, una vez pasamos sin darnos cuenta una película en una reunión de jóvenes y tuvimos una reunión de un comité de líderes para exhortarnos que van a pasar una película. Posta. ¿Sí? Ahora después me entero que uno de los que me había exhortado había llevado a su hija al cine porque quería estar sola con su esposo. Pero tenemos que tener el sartén por el mango. ¿Se entiende? Y desde el frente se predicaba el error que habían cometido los jóvenes diciendo, sí, porque acá hay gente que mira películas. Ahora, todas estas cosas hablan de personas que quieren tener a la gente alineada bajo un código personal. Y nosotros como iglesia tenemos que tener la verdad y la gracia. Ahora, si no hay gracia, no hay eficacia. Si no hay verdad, no hay solidez. La verdad duele. Ninguno quiere escuchar la verdad. Cuando ayer tuvimos una reunión de parejas y las mujeres se reían, los hombres llorábamos. O sea, no sé por qué. Pero estábamos ahí y ¿qué pasa cuando, en el caso, qué pasa cuando tu esposa te dice o tu esposo te dice, sentate que tenemos que hablar? Se viene la verdad. Pero se viene la verdad. Entonces orá, Señor Jesús, que venga la gracia. ¿O no? Sentate que te tengo que decir algo importante. La verdad se viene. Ahora, ¿vos qué preferís? ¿Que no te diga nada? ¿Vos qué preferís? ¿Que no diga absolutamente nada? ¿Que esté callada la otra parte? La verdad, con gracia, es necesaria. Y yo deseo acá en el nombre del Señor que nosotros como congregación tengamos verdad y tengamos gracia. Amén. ¿Por qué? Si no vamos a ser religiosos incapaces o perseguidores de cristianos. ¿Qué pasa? Los dos extremos son claros, pero muy claros. Uno se llama legalismo, verdad o ley sin gracia, esquema, sistema, que quedan afuera gente, de adentro gente, iglesia para los que son salvos. Acá nosotros recibimos a todo, pero lo que vos ponés como reglamento, se olfatea el ambiente y nadie quiere quedarse en un lugar donde... Y la pregunta que te hace la gente, ¿acá permiten esto o no permiten o no hacen esa pregunta? El legalismo es ese sistema de que la gente está condenada y que la gente no puede ni respirar, ni esto, pedir permiso para hacer esto, pedir permiso a lo otro, respirar, porque todo va a un sistema de condenación. O libertinaje, que no pasa nada, que bueno, estamos en tiempos modernos y hay una indiferencia moral para que la gente no se ofenda. ¿Sí? Para que nadie se ofenda, no, mejor no decimos, no diga. Ahora, yo hice un video que estamos dando para parejas, hice un video sobre el miedo a los hijos, que decía Jaime Barilco. ¿Sí? Véanlo, donde hablamos de eso. Cuando vos te encontrás con un cobrador de impuestos que cobraba impuestos para el imperio, cobraba impuestos a tu barca o a la BTV, cobraba un impuesto a los peces que pescabas, tus ganancias, cobraba un impuesto a la casa, a las cosechas, y él se le antojaba cobrar el impuesto de acuerdo a tu cara o tu billetera. Entonces, los cobradores de impuestos judíos quedaban afuera de la comunidad. Había un cumpleaños y nadie invitaba a los judíos, a ese cobrador de impuestos. Había una fiesta de 15 y Mateo no iba. Había una celebración en una casa y nadie llamaba a Mateo. Entonces va Jesús al corrupto Mateo y le dice la verdad.
sígueme, que le está diciendo otra palabra, vos podés ser, pero me tenés que seguir. Y Mateo salta, entendió el mensaje y lo sigue. Y dejó de ser corrompido. O la gracia se hizo invitar a comer. Y yo veo a Pepe y le digo, Pepe, ya se lo hice este chiste, mañana voy a comer asado a tu casa. Entonces Pepe dice, está caro el asado. Yo mañana voy a comer a tu casa. Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, cuando vio gracia, ¿qué era lo que hacía este jefe de publicano? No veía gracia por la calle, le gritaban de todo. El otro día iba con el auto y a uno le estaban pegando patadas 4 o 5 vecinos en el piso y dije, esta persona robó algo. Chocolate por las noticias. Pero todos le pegan patadas. El jefe de publicano era eso. Pero cuando viene alguien que se invita a comer, le está diciendo, yo voy a tu casa y yo sé quién sos vos, pero igual voy. Y ahí Zaqueo, porque nadie se conmueve nadie cambia por ser condenado. Cambian cuando hay amor y verdad. Entonces ahí Zaqueo dice lo que dice y devuelve todo lo que no correspondía que él tuviera. Cuando Jesús está en una casa y nadie quería bajarse y rebajarse a hacer lo que hacían los esclavos, que era lavar los pies, Jesús toma la iniciativa y dice, ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que tener gracia, dejen el orgullo de lado, dejen quién es más importante, dejen todas esas pavadas que no es de acá, esto es del reino de este. Y lo dijo Jesús. Entonces, entre ustedes el mayor, el más importante, el que le va bien en la vida, es el que sirve al otro. Hagan ustedes lo mismo. La gracia lo invitó a poder cambiar de vida. Y así Jesús repitió el concepto de lleno de gracia y de verdad. Y la iglesia entendió. Por eso predicaban la resurrección de Cristo y abundante gracia era sobre ellos. Y la gracia, dice en Hechos 4:33, estaba sobre todos ellos. Ellos predicaban el Evangelio, decían la verdad, pero tenían gracia. Porque habían visto que Jesús era así, lleno de gracia y de verdad. Y aunque es un conjunto de problemas y complejidades ser una comunidad llena de gracia y de verdad, porque hay gente que se aprovecha de la gracia, prefiero, esto es algo mío, equivocarme, dando mucha gracia a una persona que equivocando, dando mucha ley a una persona. Yo prefiero equivocarme por ese lado. La gente sentía que Dios lo amaba al ver a Jesús actuando en las vidas de las personas. Entonces, la gracia estaba sobre ellos. Lo que más me importa en la vida, dice Pablo, es terminar la carrera con gozo. Y yo deseo de todo corazón que las nuevas generaciones evalúen las prácticas eclesiásticas y sepan cuáles son de verdad y gracia y cuáles son pura verdad, equivocada, extremista, o pura gracia que se va a un extremo. Las nuevas generaciones tienen que evaluar porque podemos repetir la falla del pasado. Esa es la dirección correcta. Internamente, ser una comunidad de gracia y de verdad, y externamente, buscar y salvar lo que se había perdido. Y buscar es salir, porque hay que buscar, es salir para buscar a una persona que está en necesidad del Evangelio. Yo tuve esta semana testimonios de hermanos de acá que han buscado. En una conversación una persona me comentó que estuvo compartiendo de Cristo con otro. Una persona fue a un lugar de trabajo de otra persona y como excusa y le habló del Señor. Una persona me contó que estaba viendo a una
chica que tenía problemas de enfermedad y le habló del amor del Señor. Eso es buscar. ¿Sí? Yo intenté buscar esta semana, no me fue muy bien, porque estaba hablando con uno, y lo digo porque ustedes se rían porque pasan estas cosas, y me dijo, usted se parece a Jesús. Yo me sentí contento. ¿En serio? Sí, usted tiene barba. Yo pensé que era por el amor, no. Usted tiene barba y Jesús también la tenía. Y le digo, bueno, la verdad, amigo, que yo no quería ir por ahí, pero a veces no sale así. Pero gracias a Dios por la gente que entiende que la iglesia no es solo para los judíos, como entendían, sino también para los gentiles. Y los gentiles son los que tienen otras costumbres para comer, son los que tienen otro tipo de cosas, y son los que están deseosos de ver gracia y verdad. Si una iglesia practica la gracia y la verdad, va a tener que seguir tirando paredes para todos lados porque la gente quiere un lugar donde haya gracia y verdad. Hay mucha gente que está condenada, hay mucha gente que no se le dice la verdad y está necesitando una comunidad llena de gracia y de verdad. Ellos enseñaban la doctrina a la gente, ellos tenían compañerismo unos con otros, ellos adoraban y oraban al Señor y ellos predicaban el Evangelio hasta lo último de la tierra, las 4 cosas de una comunidad. Y cuando tuvieron un conflicto, en Hechos 15, tuvieron un conflicto porque algunos judíos decían, no, nosotros perdimos, y ahora está el rebrote del legalismo está ahora, nuevamente en la sociedad. Andá a YouTube y vas a encontrar eso. Donde nosotros estamos recibiendo gente que come esto, come lo otro, come allá por la ley de los judíos y todo, y se hizo un concilio. ¿Sí? Y en ese concilio la decisión que tomaron ayudó para que el Evangelio llegara hasta acá. Porque si empezaban a poner las reglas judías, el Evangelio no llegaba acá. Entonces Pedro, lleno de gracia y de verdad, dijo, hermano, vamos a ser sinceros. Nosotros que decimos que no hay que ver película, llevamos a nuestros hijos a ver película. Nosotros que pusimos cargas y no sé qué, no sé cuánto, ni siquiera la llevamos con un dedo. No le vamos a poner a los gentiles cargas gravosas que nosotros ni siquiera pudimos cumplir. Vamos a darle algunos consejos, y le pusieron ahí 2 consejos cortitos, para que ellos no se desvíen. Y así terminó el concilio de Jerusalén. Y gracias a Dios porque no se avanzó el judaísmo vestido de cristianismo. Hoy hay un resurgir. Hoy en algunos lugares dice tenemos que tocar ciertos instrumentos así, tenemos que vestirnos así, tenemos que ir a... Yo fui a un templo donde se vestía de sumo sacerdote el pastor. Me invitaron, San Pablo. Me dice, vamos a entrar al templo, vas a ver al pastor vestido de manera rara, me dice. Entonces estaba vestido porque tenía que volver a las cosas delante. Porque todas esas cosas, resurgir de situaciones, bueno, tenemos que tener la gracia y la verdad. No está eso en el Nuevo Testamento. No está esas cosas en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener gracia y verdad. ¿Se entiende? Lo que sí tenemos que hacer es humillarnos en la presencia del Espíritu Santo, buscar su plenitud, su poder y su dirección. Entonces nuestras iglesias se aproximarán a este ideal precioso que se nos da aquí. Esta semana un pastor enseñó algo sobre, justo de hecho los apóstoles, y me enseñó que había muchas cosas que ellos no sabían cómo manejarlas y que ellos buscaban más al Señor para que los guíe. Y nosotros buscamos los manuales escritos en el año 1960, 70, de cómo se conduce una iglesia. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo en muchas áreas nuevas. Y como alguien me dijo, ¿y qué pasa si viene a la iglesia una persona con estas características? ¿Y qué pasa si viene a una iglesia con...
y buscaremos al Espíritu Santo, pero nadie va a quedar afuera porque no sé qué hacer con esa persona. ¿O no? Porque el Señor no cierra la puerta a nadie. Primero a mí, después para allá. Entonces tenemos que buscar la guía del Espíritu. Hay un librito. ¿Sí? ¿Se entendió? He dicho. Un hermano me dijo, ¿vas a hacer catarsis? Totalmente. Pero los que fuimos jóvenes y vimos esto, cuando llegamos a cierta edad y miramos para atrás decimos, estuvo mal. Desearía que las nuevas generaciones digan, y miren para atrás, dice, estuvo bien lo que hicimos. Amén. Señor nos bendiga.